Hermanos, Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos. Es un privilegio nuevamente poder estar con la disposición que Dios pone en el corazón para poder salir al aire con ustedes. Esperamos en el Señor Jesucristo que lo que vamos a compartir sea palabras que sustenten nuestra vida, palabra de vida eterna, dice que es la Escritura, y es espíritu y es vida. Vamos a analizar algunos aspectos importantes de la palabra con el propósito de que, apoyándonos en la Escritura, podamos nosotros conocer cuál es el pensamiento de Dios. Oremos al Señor para que Dios nos respalde, para que Dios nos disponga para la palabra que es de ayer, de hoy y de siempre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón por todo aquello que hacemos, Señor, que no te agrada. Perdónanos, Padre, porque queriendo muchas veces, Padre, hacer nuestra propia voluntad, nos apartamos de tus propósitos. Te pedimos perdón, eterno y poderoso Dios, y en este momento te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, movidos por tu Espíritu Santo, que hallemos gracia, Señor, que hallemos misericordia, que nos socorras, Padre, abriendo nuestro entendimiento espiritual para que tu palabra, que es espíritu y es vida, tome el control y el dominio de nuestra alma, para poder entender, Señor, qué caminos tienes para nosotros, qué pensamientos quieres poner en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el día domingo vimos algunas cosas importantes de la Escritura. Yo quiero recalcar que Jesús, cuando estuvo sobre la tierra, tenía un cuerpo como el suyo y como el mío. Se cansaba, le daba sueño, le daba apetito, tuvo algunas veces algunas actitudes que nos reflejaron claramente que él era un verdadero hombre. O sea, él era un hombre. Eso tenemos que manejarlo dentro de nosotros. Porque al entender que Jesús era hombre, entonces vamos a entender nosotros que él tuvo que experimentar grande adversidad en la condición de hombre, y con la ayuda de Dios y con la unción del Espíritu Santo funcionó adecuadamente. Hay algunas preguntas que los hermanos me hicieron. Una de ellas es que ¿por qué mencioné unción y por qué mencioné función? Miren pues, hermanos, realmente nosotros en la Escritura tenemos una serie de palabras que muchas veces no las manejamos adecuadamente. O sea, no que no las entendamos, porque son términos que usamos diariamente, o sea, de nuestro idioma común. Pero el significado de las palabras en la Escritura tiene una orientación espiritual. Podemos decir que una palabra tiene una orientación terrena, una orientación almática, una orientación perecedera, pero también una palabra puede tener una implicación de orden espiritual. Cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, veamos los versos mejor para no estar hablando sin que usted apunte los textos. Miremos en Efesios, vamos a Efesios todos. Vamos a ver en Efesios unos versos interesantes que en su misericordia Dios nos ha dado el privilegio de repetirlos continuamente. Y siempre decimos lo siguiente. Filipenses 3 dice que estas palabras se repiten continuamente, pero el repetimiento de estas palabras para nosotros es de edificación. Entre más escuchemos la palabra, más vamos a tener sustento dentro de nosotros para vivir. Bueno, leamos lo que dice el capítulo 1 de Efesios, verso 13. Efesios capítulo 1, verso 13. En él es Cristo. En Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuche, vea la secuencia, esta secuencia la hemos visto muchas veces, pero todo es importante ahora porque vamos a hablar de la unción y la función. La unción y la función. Miremos lo que dice. En Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído,
fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La secuencia es importante. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído. Nadie puede creer si no le ha sido predicado la palabra de verdad, si no se le ha dilucidado en qué consiste la salvación. Palabra de verdad genera salvación, pero esto hay que manejarlo y entenderlo. La pregunta que siempre surge es: ¿salvos de qué? Y hay un montón de respuestas, pero tal vez la respuesta de más fuerte impacto es la siguiente: salvos de la muerte. Ahí mismo en Efesios capítulo 2 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La primer salvación, si es que hubiera varias, pero en el entendido que se refiere solo a una. La salvación de estar muertos y ahora estar vivos. La salvación de antes pertenecer al mundo biológico y hoy pertenecer al mundo de los vivientes. Recuerde que el mundo biológico nace, crece, se reproduce y muere, pero el mundo espiritual al cual Dios nos llamó, habiéndonos engendrado, nos saca del aspecto biológico. Nuestro cuerpo, dicho sea de paso, siempre va a estar sujeto a las leyes naturales. Nuestro cuerpo, como el apóstol Pablo bien dice en 2 Corintios 12, mientras el hombre exterior va envejeciendo, el hombre interior se va renovando día con día. El hombre interior es el espíritu que Dios puso en nosotros para entender de sus cosas, y entre más entendamos, más vamos conociendo el camino de Dios, más vamos conociendo el pensamiento de Dios y más vamos sujetando las tendencias naturales del alma. Es una palabra de instrucción. Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo escuchado, habiendo analizado, habiendo meditado, habiendo escudriñado la palabra de verdad y el evangelio de la salvación, porque yo puedo oír la palabra de verdad y entenderla, pero cuando el paso siguiente es que entiendo que esta palabra, que es espíritu, que es vida, que es capaz de moldear, de modular mi hombre interior, esta palabra tan poderosa es que me hace convicto de salvación. Si yo antes estaba en el mundo biológico, y mi alma y mi cuerpo, mi alma iba al Seol, mi cuerpo iba al sepulcro, y ahí terminaba toda la historia de cualquier persona sobre la tierra. Pero cuando Cristo Jesús toma la condición de hombre, va a cambiar rotundamente todo lo que nosotros tenemos conceptuado como existir sobre la tierra. A Él, en realidad, los pecados del alma de toda la humanidad, los pecados del alma que entraron en el acto de desobediencia de Adán y de Eva, ellos abrieron una puerta. Esta puerta entró con la muerte. La muerte traía agregada las doncellas de la muerte, así se llaman las enfermedades, porque cualquier enfermedad puede llevar a los seres humanos a la muerte. ¿Qué mejor ahora en este periodo de pandemia para entender esto? Con la muerte, que es la puerta cuando desobedece a Adán y Eva, entra la muerte a la humanidad. Y la muerte trae las doncellas de la muerte. Estas doncellas de la muerte estaban orientadas a matar el cuerpo físico. Pero paralelo a eso, el alma no evolucionaba para conocer a Dios. Por eso el evangelio de verdad viene para un alma que está detenida en sus propios conceptos. Un alma que está programada en la desobediencia de los primeros padres, Adán y Eva. Lo que Cristo viene es a enseñarle al alma de todos los seres humanos obediencia a lo instruido por Dios. Por eso el domingo veíamos algo claro. El que viene a mí, dice Jesús, no lo echo fuera. Nadie viene a mí, dice, si el Padre no lo trae. Estamos hablando de Juan 6, versos 44 y 45. El evangelio de verdad, el evangelio de la salvación nos levanta de nivel, pero si yo solo conozco el evangelio de verdad,
esa es la unción, porque el Evangelio de verdad, el Evangelio de salvación, cuando yo creo, entonces soy apartado, soy sellado. Cuando yo confieso a Cristo como Señor y Salvador, soy sellado por el Espíritu Santo, que únicamente puede habitar en lo que no es hecho de mano de hombre. Como todo tiene que tener una explicación escritural. Si nosotros no tenemos textos bíblicos para sustentar lo que decimos, es argumento de hombre. Veamos en el capítulo 17, verso 24 de Hechos de los Apóstoles. Es importante que veamos eso. Recuerden lo que le dije. El Espíritu Santo de verdad, el Espíritu Santo que nos lleva al entendimiento de la salvación, solo habita en cuerpos no hechos de manos de hombre. Por ejemplo, ahí el problema cuando nosotros no somos expuestos a la enseñanza. Cuando no somos expuestos a la instrucción, no somos expuestos a la enseñanza, corremos el riesgo de nada más en el ámbito natural creer. Esa es una unción, porque todo el que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, aunque ignore la salvación, aunque ignore la verdad, pero con esa confesión, él es engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y hay una nueva criatura dentro de él, pero ahora tiene que evolucionar esa nueva criatura, porque el sello del Espíritu Santo lo salvó de la muerte, lo salvó de la muerte eterna. O sea, el alma tenía un destino de muerte eterna por la desobediencia de los primeros padres. Entró la muerte, vinieron las enfermedades físicas que al matar el cuerpo, paralelo a eso, comprometen el alma, porque el vehículo del alma es el cuerpo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles. O sea, esas tres áreas del hombre tienen que ser, especialmente el alma, tiene que ser renovada, tiene que ser restaurada, tiene que entender que ese sello lo puso a otro nivel. El Espíritu Santo de Dios se va manifestando paulatinamente en el hombre, en la medida que el hombre conoce los textos bíblicos y empieza a apartarse del primer pecado, que fue la desobediencia, y empieza a obedecer al Señor. Miren lo que dice en el capítulo 17, verso 24 de Hechos de los Apóstoles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano de hombre. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios habita únicamente en templos que no son hechos de mano de hombre. Un templo que no es hecho de mano de hombre es aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ha sido pasado de muerte a vida, ha sido sacado de delitos y pecados y hoy se encuentra justificado delante de Dios. Este hombre califica para entender las cosas que son de Dios, porque habiendo oído el Evangelio de verdad, habiendo oído el Evangelio de la salvación, creyó. Acto seguido el Espíritu Santo lo sella, o sea, lo aparta, le da identidad de orden espiritual. Recuerde entonces el verso de Hechos 17:24. Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, y usted dejó de ser templo hecho de mano de hombre, de orden biológico, desde el momento en que, habiendo creído el Evangelio de la salvación, la palabra de verdad fue sellada. En otras palabras, habiendo creído y habiendo confesado, usted fue engendrado, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, sino que el engendramiento fue divino. O sea, Dios entró a morar dentro de usted en el área que le pertenece a él, el área que se llama espíritu con minúscula, por supuesto, donde habita el Espíritu Santo de Dios. A ese nivel hay características bien especiales. Miremos lo que dice el capítulo 11 de Isaías. Usted ya sabe porque pareciera que las predicaciones son repetitivas, pero cada predicación tiene una vertiente que tiene como propósito entender el Evangelio de la salvación.
para que creer, que empezó de una manera a veces sentimental, emocional, muy emotiva, cobre un sentido espiritual de grande peso espiritual. Miren lo que dice Isaías capítulo 11, veamos el verso 1, porque realmente cuando leemos el verso 1 está hablando, es cierto, está hablando de Jesús de Nazaret, porque él vino del tronco de Isaí, que a la vez vino del tronco de Obed, que a su vez vino del tronco de el esposo de Ruth. O sea, hay una secuencia generacional. Entonces mire cómo lo narra. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces, y dará fruto. Y reposará sobre aquel que pasó de muerte a vida, aquel que entiende el evangelio de salvación, aquel que la palabra de verdad lo lleva a creer. Creer en algo implica acciones. O sea, la unción ya está. Usted ya está sellado por el Espíritu Santo. Usted creyó en la palabra de verdad, creyó en el evangelio de salvación y creyó que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios, que Cristo resucitó, que Cristo está por usted, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre por nosotros, que Él resucitó. Es importante esto, pero no basta solo con esto, porque eso es el inicio de una nueva forma de pensar. Es por eso que hablamos tanto de la palabra metanoia, que quiere decir cambiar el entendimiento. Quiero leer esto. Miren lo que está en el espíritu que Dios vivificó en nosotros. Miren la consecuencia de habiendo creído en la palabra de verdad. Miren la consecuencia de habiendo creído en el evangelio de la salvación. Miren la consecuencia de haber creído y de haber confesado a Cristo como Señor. Reposará sobre las personas que crean en Cristo, en el Espíritu que Dios puso adentro, reposará. El Espíritu de Dios, primeramente. El Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu del temor de Dios. Ahora, esto, ya estando dentro de nosotros, y está dentro de nosotros, provoca una función. Y aquí en el verso 3 de Isaías 11 se marca la función. Miren, se deleitará el que ha creído en Dios y conoce el pensamiento de Dios y entiende el camino de Dios, y la verdad empieza a aparecer en su vida y empieza a entender dentro de él que el evangelio es el camino, la verdad y la vida para la vida eterna. Este se deleita en el temor de Dios y sujetará su alma, porque esto aplica para el cuerpo místico. Esta fue la característica del cuerpo de Cristo Jesús sobre la tierra, cuando fue verdadero hombre. Pero nosotros somos ahora el cuerpo místico, o sea, nosotros somos los depositarios de todos los éxitos, los logros, los frutos de Cristo Jesús. Nosotros somos ahora los que tenemos el respaldo irrestricto y absoluto de Dios. De tal manera que nosotros, los que hemos creído, después de que sean levantados los que murieron en Cristo, todos los que hemos creído, seremos transformados y entonces seremos semejantes a Él. O sea, dentro de nosotros hay un programa genético de carácter espiritual, de orden divino, por supuesto, que nos transformará. Si alguien no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, no será transformado. Si alguien ha creído en Cristo como Señor y Salvador y lo ha confesado, será transformado. Pero ahí viene que hay galardones de acuerdo a la función que la persona manifieste cuando esté sobre la tierra. Dice, se deleitará en el temor de Dios. Es una característica de todo el que ha creído en Cristo Jesús. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que los oídos oyen. Esto está sujetando las actitudes primigenias del alma. Nosotros vemos y oímos. Toda la cristiandad lo primero que hace es ver, y si no ve, oye. Y de acuerdo a esto hace sus propios criterios, y el alma se encarga de aportar una serie de situaciones para señalamientos y para acusaciones. Pero dice que, oiga, ninguna acusación hay para los que están en Cristo Jesús.
Esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Yo creo que todo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, conforme al propósito de Dios ha sido llamado. Pero ahora viene el proceso de evolución, viene el proceso de crecimiento, viene el proceso de incorporación al ministerio al cual ha sido llamado. Hemos dicho estos textos, pero hasta la saciedad, de 2 Corintios capítulo 3. Veamos. Estos versos son importantes porque nosotros, cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, hubo fiesta en los cielos. Cuando creímos en Cristo Jesús, que nos dio el Espíritu Santo, se abrió un camino espiritual. Ahora entendemos más, se abrió un camino virtual para todo el creyente. Un camino que aunque no lo vea, ahí está. Es un camino en el cual Cristo aporta las verdades. El Espíritu Santo nos las da a entender con aquellos espíritus gloriosos del capítulo 11, versos 2 y 3 de Isaías 11, versos 2 y 3. Miren, hermanos, la riqueza que nosotros tenemos interiormente, los ángeles desearon tenerla. Es más, hubo profetas poderosos que escudriñaron para quién y en qué tiempo serían todas estas cosas que se profetizaban para un grupo selecto. Y se les dio a entender que no era para ellos, sino para un pueblo, una generación, un linaje, una realeza que Dios bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ellos entendieron esto, de 1 Pedro capítulo 1. Ellos entendieron esto, que no era para ellos lo que ellos estaban administrando, sino que era para nosotros. Nosotros que ahora, a través de la instrucción escritural, vamos aumentando nuestra certeza, nuestra convicción, vamos confiando cada día más, vamos creyendo cada día más, vamos obedeciendo cada día más y vamos siendo fieles. Entonces, yo creo que en Cristo Jesús viene el proceso evolutivo. El pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, tuvo un respaldo de Dios para creer. Veamos lo que le estaba diciendo en el capítulo 3 de 2 Corintios. Vamos todos a 2 Corintios. Ya conocen los textos. Capítulo 3. Mire lo que cuando el apóstol Pablo habla aquí que sois carta, podríamos decir que el Espíritu Santo está escribiendo a toda la cristiandad. Cuando digo cristiandad, estoy hablando para todos aquellos que en todos los tiempos han recibido a Cristo como Señor y como Salvador. De eso estamos hablando. La escritura es de ayer, de hoy y de siempre. Y esta escritura aplicó hace 2000 años, aplica hoy y aplicará en el tiempo que estemos más sobre la tierra. Mire cómo dice el verso 2 de 2 Corintios 3. Vosotros sois vuestra carta. Vosotros sois nuestra carta. Todos los cristianos son una carta, o sea, escrita en los corazones, conocida y leída por todos los hombres. Esto es bien interesante porque tenemos nosotros en el capítulo 11 de Hebreos, tenemos la narrativa nosotros de muchas personas que se incorporaron en su función, o sea, entendieron su profesión, entendieron que ellos tenían una forma de conducirse que estaba voluntariamente sujeta a lo que Dios quisiera decirnos. Por eso cuando nosotros vemos en segunda de Corintios capítulo 3, las cartas son ustedes, escritas en sus corazones. O sea, ahí está la carta escrita en el entendimiento, conocida y leída por todos los hombres, y siendo manifiesto, dice el verso 3, que son cartas de Cristo, expedida por todos los instructores. Cuando la palabra de verdad del Evangelio de la salvación se está predicando, va incrementando en las personas el creer.
Yo me llené de mucha satisfacción el día lunes, cuando predicaba hermano Diego. Él dice que entendió algunas cosas, ¿verdad? Porque miren, hermanos, es de todos entender, pero no es de todos confesarlo, ¿verdad? O sea, yo puedo tener la unción de entender, pero no la función de actuar. Entre la unción de entender y la función de actuar hay un espacio que se llama la voluntad. La voluntad dispuesta es según lo que uno tiene, no lo que no tiene. O sea, cuando yo estoy continuamente exponiéndome a la palabra de verdad y voy comprendiendo el evangelio de la salvación, voy paulatinamente aumentando mi creencia en Dios. O sea, creer tiene que ir incrementándose paulatinamente, porque cuando en el capítulo 10, verso 17 de Romanos, que lo hemos usado también muchas veces, dice que la fe crece, la certeza y la convicción crece por la exposición de los oídos. Recuerde que vimos ahí en el capítulo 11 de Isaías, verso 2, que el Señor, cuando escoge a un grupo, reposa sobre él 7 espíritus característicos de Cristo Jesús sobre la tierra. Esos 7 espíritus de sabiduría, de poder, de conocimiento, de entendimiento, de temor de Dios, ese espíritu de Dios en Cristo Jesús habita hoy en nosotros, está en nosotros. El asunto es que tenemos que irlo entendiendo para creerlo, y cuando lo creemos, lo ponemos en acción, lo ponemos en función. Por supuesto, no es cosa fácil. Aunque somos cartas donde se ha escrito la palabra de Dios, aunque nosotros esa carta escrita, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, no es escrita con tinta, dice, ¿verdad?, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, en el alma se escribe inicialmente la palabra. O sea, en el alma se pone la escritura, y entonces el hombre, cuando empieza a ceder, el Espíritu empieza a respaldar. Esa es la confianza que tenemos mediante Cristo, que la palabra es poderosa para nosotros. Y esta competencia que nosotros tenemos de nosotros mismos, esta competencia viene de Dios, y el propósito es que nosotros nos incorporemos a un ministerio. Mire, yo quisiera que viéramos, porque la unción estamos, mire, dice, y la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5. El Espíritu de Dios ha sido derramado abundantemente sobre nosotros. O sea, el amor de Dios está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Estamos plenos, estamos saturados de la presencia de Dios interiormente. Todos los cristianos, aunque no estén como debieran de estar, están en el proceso de, entre más cree, más se involucra, entre más cree, más minimiza, entre más cree, más su hombre interior va creciendo, aunque su hombre exterior dé muestras equivocadas de quién es. Paulatinamente el creer la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, va desplazando al hombre natural. Ese es el proceso de crecimiento de la fe. En la medida en la que la persona se expone a la palabra, en esa medida empieza la persona a darle espacio a la profesión. Miremos en 1 Timoteo 6:12 unos textos importantes. 1 Timoteo capítulo 6, verso 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a empezar en el 11. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Aquí está hablando para todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Está hablando para todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Recuerde, se expone uno a la Escritura, se expone uno a la palabra de verdad. No hay historias pastorales. Es más, inclusive no a testimonios de otros que son muy motivacionales. No, se expone uno a la palabra de verdad, a la palabra de verdad. Un testimonio es la historia de alguien que se expuso a la palabra de verdad y los frutos fueron de tanto impacto
que lo hace público. Gloria a Dios por los que tienen ese tipo de testimonios. Que Dios les siga dando las experiencias, porque si hay gente que se convierte a base de testimonios, que no creo, bueno, pues no sé, pero bueno, uno se convierte a Dios en la medida que se incorpore a escuchar a un ministro primario. Un ministro primario es el delegado de Dios para capacitar, para habilitar, para hacer entender por la palabra que Cristo Jesús es la verdad, es el camino y por supuesto es la vida. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Vamos a leer hasta el 13. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, está diciendo que todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos un caminar, tenemos una forma de conducirnos, que tenemos que andar en justicia, tenemos que andar en continua comunión con Dios, tenemos que ejercitar nuestra fe, porque la fe crece no solo por el oír, sino por el ejercicio de la fe. Recuerde Santiago capítulo 2, verso 20, 21 y 22. ¿Quieres saber, oh hermano, que la fe sin obras está muerta? Porque la fe se perfecciona, o sea, la función, las acciones de los que hemos creído, el comportamiento de los que hemos creído va fortaleciendo interiormente la presencia de Cristo Jesús, porque la fe es Cristo mismo. En la medida que uno va actuando, va creciendo Cristo en nosotros y se convierte en una franca, clara y absoluta esperanza de gloria. Vuelvo a repetir. Dice, oh tú hombre de Dios, huye de las cosas que el apóstol habla en el capítulo 6 de 1 Timoteo del 6 al 10, y dice, mas tú hombre de Dios, tienes que andar en justicia, en piedad, o sea, con eso dice, en continua comunión con Dios, en continua relación con Dios, en todas las acciones, no solo cuando hay necesidad, no solo cuando hay adversidad, no solo cuando hay enfermedad, en todo tiempo tenemos que tener comunión con Dios, en todo tiempo. Dice que los ojos de Dios están sobre todos los que hemos creído, para hacernos entender, para hacernos comprender el camino en que tenemos que andar. Pero esto es parte del Evangelio de la Salvación. Yo puedo oír la palabra de verdad. Démosle espacio al Evangelio de la Salvación. O sea, el espacio al Evangelio de la Salvación se da cuando la persona medita, analiza, cuando la persona se involucra en la Escritura. Entonces, tengamos comunión con Dios. La fe crece por el oír. La fe crece porque pongo la palabra en acción. El amor es el vínculo perfecto de parte de Dios en todas nuestras relaciones internas y externas. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre, Cristo Jesús en Mateo 11, versos 28 y 29 lo dice claro. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré el descanso. O sea, el descanso para el alma solo se obtiene en el ejercicio práctico de la palabra. Yo puedo tener aquí el conocimiento, puedo tener la unción. Toda la palabra es ungida, toda la palabra que sale de la Escritura es ungida. Es ungida en usted porque el Espíritu Santo que habita en usted la está manejando. Toda la unción que hay en usted la da el Espíritu Santo. La función son las acciones, son los frutos suyos. Cada uno de nosotros puede dar fruto. Yo pongo en el chat de la iglesia bendiciones de salud, prosperidad y paz. Todos queremos salud. Yo quiero salud. Yo acabo de pasar una pequeña crisis y bueno, dije, si en caso fuera como estoy sospechando o están sospechando, bueno,
Que Dios tenga misericordia de mi alma y me encuentre digno de ser hallado irreprensible con algunas cosas que Dios sabrá cómo andan dentro de mí, ¿verdad? Entonces, cuando entra la prueba en el hombre y uno se refugia en Dios, los beneficios son interesantemente emocionantes. Hermanos, esta mañana yo quiero decirle a ustedes que la salud es una bendición que viene de Dios. Cuando hay salud y hay prosperidad, entonces la consecuencia es paz. Y cuando hay paz, la paciencia tiene que ser una evidencia de que dentro de mí hay paz, porque tengo salud. Y recuérdense que la definición de salud no solo es en el cuerpo físico. Hoy la definición de salud se ha ampliado. Usted que tiene internet solo ponga ahí definición de salud y se va a dar cuenta que ya involucra el estado mental de las personas. O sea, el equilibrio mental de las personas. El equilibrio mental de las personas para con él mismo y para con su prójimo es la salud mental. Vuelvo a repetir. La salud mental es el equilibrio del hombre para con él mismo y para con su prójimo. Tratarlo con consideración. Él se trata con consideración. La definición de salud era antes, se limitaba al cuerpo físico. Hoy se amplió e involucra el cuerpo emocional, el cuerpo sentimental, el cuerpo afectivo, el cuerpo almático. Una persona puede estar físicamente sana, pero amargada. Entonces no está sana. Tiene un grave problema porque todas las enfermedades de orden mental repercuten en el cuerpo físico. Por eso se amplió el concepto de salud. Y yo pongo bendiciones de salud, de prosperidad. Recuerde que salud implica estabilidad mental. Bendiciones de salud, de prosperidad, de paz, de paciencia, de benignidad y de mansedumbre. Son características que están denotando la función que tenemos como consecuencia de ser depositarios, de ser casa, de ser morada, ser casa del Espíritu Santo, ser templo del Espíritu Santo, ser casa de Cristo, ser morada de Cristo, ser templo del Padre, ser casa del Padre. Tienen que haber evidencias de quién vive dentro de esa casa. Esa es la función. Esa es la función. Usted no es una covachita, ni es una casita de cartón. Es el templo del Dios viviente. Usted fue escogido como ministro de Dios para hacer patentes y evidentes las glorias, los favores, las misericordias de aquel que los sacó de las tinieblas a una luz admirable. Hermanos amados, ya se nos fue el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, lo invito a que continuamente mantenga la buena batalla de la fe. Usted pertenece a la vida eterna. Usted es ciudadano del cielo. Así dice la Biblia en Filipenses 3:21. Usted en Filipenses 3:21 lo dan como ciudadano del cielo. A usted en Juan capítulo 1 versos 12 y 13 lo dan como alguien que está calificando para ser hijo de Dios. Recuerde que la evolución del cristiano, el que ha creído, que conoce el Evangelio de Salvación y cree y es sellado con el Espíritu Santo, debe de exponerse a la palabra para que Dios se manifieste en él y él se manifieste de acuerdo a aquel que se manifieste en él. Pelee la buena batalla de la fe. Y recuerde que usted pertenece a la vida eterna. Recuerde que fue llamado con llamamiento santo para la vida eterna. Eche mano de la profesión, delante de muchos testigos, porque todos los ojos de las personas que saben que usted es cristiano, o que sale con su Biblia, o que se pertenece a un grupo donde se invoca a Cristo Jesús, espera de usted actitudes, espera de usted comportamiento,
espera de usted conducta, espera de usted funciones de acuerdo a aquel en quien dice. Amén, hermanos. El día domingo tenemos Santa Cena. Recuerde que es un buen momento para reconsiderar cómo ha sido nuestra relación con Dios y con las personas. Que Dios en su misericordia llene su casa de salud, llene su casa de prosperidad, llene su casa sobre todas las cosas de paz, a consecuencia de la prosperidad y la paz. Llene su casa de paciencia, de benignidad, y que se comporte usted con toda la mansedumbre consigo mismo y con los demás. Que Dios le guarde y esperamos que el Señor Jesucristo se manifieste en nuestras vidas para que el día que Él aparezca seamos hallados y recompensados. Amén. Amén. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos